Siempre procuro graficar en un título el resumen de la idea que estoy tratando de transmitir a través de lo que el Señor me ha hablado para hablarles a ustedes, por supuesto, basado siempre en la palabra de Dios. Y esta vez la palabra, el título de este mensaje es Convicciones y Principios. Convicciones y principios. Acompáñame para entender esto de convicciones y principios. Orando al Señor por todo lo que está pasando, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. El mundo entero está convulsionado. Lo convulsionó la pandemia, pero no ha sido solo la pandemia, sino que ha venido toda una guerra de ideologías, de líneas de pensamiento, tratando de disputarse la opinión del hombre y la mente del hombre. Ha venido también toda una movida, una convulsión a niveles políticos en todas las naciones de la tierra. Y ha venido todo un movimiento que ha generado en la gente la búsqueda de una respuesta y la manera de identificar lo que está viviendo o lo que está experimentando. Y por supuesto que nuestra nación y la nación de donde tú estás no es la excepción, estoy seguro. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a afirmar? ¿Qué nos da seguridad en medio de un mundo que está cambiando tanto y en medio de tanta inundación de ideas, conceptos que nos están rodeando? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué postura tomar? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué manera de enfrentar o vivir la vida voy a tomar de aquí en adelante? ¿Sabe? Hay una sola cosa que nos preserva. Hay una sola cosa que nos puede dar seguridad y hay una sola cosa que nos va a permitir transitar cualquier cambio, cualquier movimiento, cualquier circunstancia alrededor de nosotros. Y eso es tener convicciones y tener principios. No estoy hablando esto en términos puramente filosóficos porque no es mi interés. No estoy hablando esto en términos puramente de pensamiento humano porque tampoco es mi interés. Lo que estoy tratando de decirte es que estas convicciones y principios, por supuesto, están basadas en la palabra de Dios. Cuando uno llegó a tener principios y convicciones basados en la palabra de Dios y basados en una experiencia con Dios, eso es lo que te da firmeza, eso es lo que te da carácter, eso es lo que te hace estar firme a pesar de que el mundo a tu alrededor esté convulsionado, a pesar de ser inundado por corrientes, por ideas y por filosofías. Solo te mantendrá en pie y solo te hará seguir un solo camino, el tener convicciones y principios. Déjeme desarrollar este concepto con usted en estos 3 puntos que he anotado. El primero es, los necios caminan sin ellos. Quizás te parecerá que no tenga mucho que ver, pero creo que nos va a ayudar a entender el concepto, decirles lo siguiente. Los necios caminan sin ellos. ¿Sin qué? Sin los principios y sin las convicciones. Pero déjame definirte qué es necio. Mira, si tú vas a la definición de necio, a la definición común, a la que encuentras en un diccionario, vas a encontrarte con estas acepciones de la definición. Por ejemplo, que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Eso dice la definición de necio, que insiste en los principios, que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Otra acepción de necio es terco, porfiado en lo que dice y hace. Alguien terco, porfiado en lo que dice y en lo que hace. Otra acepción también, hay muchas más, pero yo solamente rescaté estas 3. Imprudente, necio y obstinado. Eso es un necio. Imprudente, necio y obstinado. Ahora, esta definición general en la Biblia tiene una aplicación particular. Tú sabes que la Biblia, una palabra, en este caso necio, siempre tiene, o en algunos de los casos al menos tiene, una aplicación particular. O sea, está más allá de la definición, que ya nos dice mucho, pero la Biblia cuando habla de necedad no se está refiriendo solo a esto. Es decir, cuando la Biblia habla de necedad, no está diciendo que sea falta de inteligencia
capacidad o talento, porque recuerden que la primera acepción dice que alguien que actúa poco inteligente. Bueno, la Biblia no lo califica a alguien poco inteligente nada más como necio. La Biblia va más profundo en relación a la necedad. ¿Sabe que la Biblia dice del necio que ser necio es aquel hombre que rechaza a Dios o menosprecia los principios bíblicos? O sea, la Biblia, y por lo tanto Dios, hablándonos a través de ella, nos dice que a los ojos de Dios el necio es aquel que no lo reconoce. Qué fuerte, ¿no? Necio es aquel que no reconoce a Dios o aquel que no camina en los principios establecidos en la palabra de Dios. O sea, aquellos que viven sin el temor de Dios en sus corazones. A los ojos de Dios, esos son necios. Se puede ser inteligente, se puede ser talentoso, se puede ser hábil, pero ser necio a los ojos de Dios. En muchas ocasiones la Biblia nombra a los necios y da advertencias, hace aclaraciones, y quiero que me acompañes en base a qué digo esto, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Salmo 14, versículo 1 al 3. Salmo 14, versículo 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, la primera evidencia, la más portentosa de la necedad a los ojos de Dios es que alguien diga que Dios no existe. Que no existe Dios, que Dios no, y que Dios no, que niega a Dios. Es la primera evidencia de la necedad a los ojos de Dios y a la luz de la Escritura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, los necios. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido o sabio que buscara a Dios. O sea, a los ojos de Dios es de entendidos, es de sabio buscarlo. Todos se desviaron, se corrompieron, dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Déjame aclararte un poquito más lo que significa necio y por qué te estoy explicando esto. Fíjate que al necio tiene muchas características, no daría el tiempo para enumerar tantas, pero una de ellas es que al necio lo gobierna su temperamento, ¿sabías? Mira lo que dice Job en el capítulo 5, versículo 3, en la primera parte del versículo. Al necio lo mata la ira. O sea, la ira descontrolada es la evidencia de alguien necio. Alguien que se descontrola en la ira y que por lo tanto termina dañando a otros, dañando a los que ama, dañando su entorno, es una evidencia de necedad. Otra característica del necio es que el necio, y esto es gracioso, porque el necio se cree sabio, eso es lo más grave de todo, que el necio se cree sabio y se las da de sabio. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, verso 23. El hombre cuerdo o sabio encubre su saber. Déjame explicarte. El sabio no tiene que salir a demostrar que es sabio. Más bien el sabio guarda silencio, aprende, escucha, porque como sabe que sabe, no tiene que salir a dar, ¿no es cierto?, una demostración. Pero mira lo que dice la segunda parte de este versículo. Mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Sabes? Cuando yo leí publica, dije, publica, redes sociales. En ese tiempo no existían las redes sociales, pero qué potente es la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es permanente y trasciende a los tiempos. En esos años era en las plazas, así se publicaba, en las plazas, salía la gente de la plaza y salía a filosofar, y los necios salían a dárselas de sabio, cuando en realidad no tenían nada para decir. Bueno, hoy ya no son las plazas, de hecho ni podemos mucho salir. ¿Qué son hoy día las plazas? Son las redes sociales, que necesitan los necios salir a demostrar sabiduría, entonces se mandan una frase ahí espectacular, copia y pega la frase y queda como wow, ¿no? Pero en realidad sigue siendo necio, porque poner un par de frases que parecen sabias, copiar y pegar la frase de otro que parece sabio, hacerlo, no te convierte a ti en sabio. Recuerda que te hace sabio a ti tener temor de Dios. Eso te hace sabio. Y el sabio, dice la Biblia, guarda silencio, porque tiene más para aprender que para decir. Miren qué tremendo, porque el sabio, aún ya siendo sabio,
no deja de aprender, no deja de buscar el consejo, no deja de escuchar, no deja de seguir creciendo. Por eso que al sabio, otra característica, del necio en particular, es que le incomoda estar con sabios. Al necio le incomoda estar con sabios. ¿Sabe por qué? Porque se siente superado. Una vez hablando con mi esposa le dije, mira, a esta persona evita juntarse con sabios, porque cuando se junta con sabios queda evidenciada su necedad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salir a buscar necios como él para ahí destacar, porque no va a destacar entre los sabios. Entre los sabios se va a evidenciar su necedad. En cambio, un necio entre los necios parece sabio. Hay un dicho popular que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Bueno, funciona como algo muy parecido. Dice Proverbios capítulo 13, verso 20. El que anda con sabios, sabio será. Es que la Biblia no se equivoca, amado. ¿Quieres ser sabio? Júntese con sabios. Dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necio, no solo que será necio, aquí está lo terrible de juntarse con necio, será quebrantado. Es un mal negocio juntarse con necio. O sea, por último, porque es un mal negocio, no te juntes con necios. Porque tarde o temprano esto tendrá un costo para ti. No es gratis juntarse con necios. ¿Te parece bueno? ¿Te parece divertido? ¿Eres el héroe de la fiesta? ¿Eres el alma? ¿Eres destacable entre los necios? Pero esto gratis no es. Llegará un momento en que tenga un costo para tu vida. La Biblia no se equivoca, la Biblia no miente. Hay quebranto a quien se junta y está habitando entre necios. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Déjame explicarte lo que dice el apóstol. Es de necios vivir en el Espíritu o servir a Dios y luego retroceder y ponerse a vivir de acuerdo a una idea humana. Es de necios. Por eso Pablo le habla ahí a los Gálatas y dice, ¿cómo se le ocurre? Son necios. Después de haber vivido una experiencia, después de que Dios te sanó, te liberó, te dio una palabra, te dio un propósito, te cargó de su perfecta voluntad, ahora vas a ponerte a vivir según tu idea, ahora vas a ponerte a vivir según tus deseos pecaminosos, vas a volver atrás, dicho en términos del mismo apóstol, vas a comer de nuevo lo que vomitaste. Es de necios volver atrás. Es de necios salirse de la perfecta voluntad de Dios para hacer tu idea de la vida. Dice Efesios capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, la Biblia nos enseña a andar como sabios y nos enseña también a alejarnos de la necedad. O sea que no es una opción para ti. Si tú amas a Dios, crees en la palabra de Dios, no es opción. Es un mandato que Dios nos ha dado, el aprender a vivir como sabios y no como necios. Pablo le aconseja a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, no te enredes en tonterías, no te enredes en discusiones que no valen la pena. Yo aprendí hace muchos años a no enredarme en discusiones de bajo calibre, a no enredarme en pequeñeces. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos llamó a lo elevado. Dios nos llamó a aquello que bendice, que eleva. Entonces, hice una práctica. A ver, si esa conversación, o si esa junta, o si esa publicación no me eleva, no me bendice, no me hago parte. No tengo tiempo para perder el tiempo con necios. Ocupa tu tiempo para escuchar al sabio. Ocupa tu tiempo para estar entre sabios. Júntate con sabios, dice la Biblia, y serás sabio. Escúchame bien, no hay sabiduría fuera de Dios. No hay. No hay sabiduría fuera de Dios. Lo demás, la filosofía humana. ¿Sabe lo que es la filosofía humana? Es corrupta, dice la Biblia. Es diabólica y es perversa. O sea, si tú quieres vivir tu vida de acuerdo a una filosofía humana, eres necio. Porque la única manera de ser sabio es en Dios y con Dios.
No hay sabiduría fuera de Dios. Ahora, si tú decidiste aún así irte detrás de una filosofía humana, déjame decirte algo. Las filosofías humanas, las corrientes de pensamiento humano te van a terminar esclavizando porque son humanas y porque son diabólicas. Por eso no podemos poner nuestra esperanza en una filosofía de vida. Dice Proverbios, capítulo 1, verso 7, en la primera frase. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser sabio? El punto de partida es temer a Dios. O sea, no hay sabiduría sin Dios. No hay sabiduría sin Dios. Por eso, no puede darnos principios de familia y de sexualidad una ideología de género. Todo lo que necesitamos saber de familia y de sexualidad está aquí, en esta palabra, en la palabra de Dios. No puede enseñarnos una ley o una constitución a cómo formar a nuestros hijos. Si usted quiere saber cómo formar a sus hijos y que ellos crezcan en bendición, aquí está el contenido que necesitamos. Por eso que te estoy hablando de manera categórica para que seas sabio. No puede la opinión de un político de izquierda o de derecha pesar más que esta, la palabra de Dios. La solución a la crisis del hombre no es un sistema económico, no es un sistema político, no es un partido, no es una propuesta, ni es una protesta. ¿Sabe la solución a la crisis del hombre? Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Es a partir de Dios que el hombre es mejor persona. Es a partir de Dios que somos más justos y más condescendientes. Es a partir de Dios que somos más misericordiosos y empáticos. Es a partir de Dios que somos de verdad mejores personas. No a partir de una filosofía, no a partir de una línea de pensamiento. Por eso, para vivir una vida sabia, debes basar tu vida en la palabra de Dios. Solo así vivirás verdaderamente libre. Dice la Biblia, si elijo libertad, refiriéndose a Jesús, seréis verdaderamente libres. No hay libertad fuera de Dios. No hay libertad fuera de Jesús. Solo tendrás paz y verdadera paz en Jesús y no en una ley, no en una forma de hacer política. Cuidado, no pongas tu confianza ahí. Sería de necio pensar que la paz viene por eso. No olvides, somos sabios cuando tenemos temor a Dios. Y si tememos a Dios, creeremos en su palabra. Y su palabra dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy mi paz como el mundo la da. O sea, yo voy a creer y confiar en aquello que el Señor dijo. Tendremos un mejor futuro y viviremos una vida plena porque Dios lo dijo en su palabra. Y no por el gobierno de turno y no por un cambio que pueda venir. Por lo tanto, los principios de vida no pueden estar basados en una filosofía humana porque va contra Dios. Alguien que ama a Dios, que sirve a Dios, que dice creer en Dios, fundará sus principios y convicciones de vida en lo que Dios dice. Y todo lo que Dios dice, ¿sabe qué? Está aquí, en este libro, en la Biblia. Todo lo que necesitamos para vivir en bendición está en la Biblia. Entonces, estamos hablando de principios y convicciones. No se pueden tener principios y convicciones si no aprendes a ser sabio. Los necios viven sin ellos. Tú tienes que aprender a vivir como sabio. Por eso necesitaba hablarte de este primer punto. Ahora, acompáñame a este segundo punto que quiero compartir contigo en esto que estoy tratando de decirte. Segundo punto es convicciones y no emociones. Convicciones y no emociones. Tú sabes que las emociones, ya lo expliqué hace un par de semanas atrás, son una herramienta que Dios nos ha dado, es un canal de entrada y salida, es una manera de expresarnos con Dios y de amar también. Las emociones Dios las dio, pero tú no puedes basar tu vida en emociones. Tú no puedes basar tus decisiones en emociones. Tú no puedes basar las cosas más trascendentales en tus emociones. No puedes vivir por lo que sientes. Tienes que vivir por lo que crees. Pero antes de revisar tu sistema de creencias, necesito hacerte un par de preguntas. ¿En qué crees?
Sí, te estoy preguntando a ti, ¿en qué crees? Otra pregunta, ¿en qué están basadas tus creencias? Otra pregunta, ¿tus convicciones están basadas en la palabra de Dios? Otra pregunta, ¿es la palabra de Dios tu regla de fe y conducta? O sea, tienes que chequear tu sistema de creencias. Antes de que sigas afirmando lo que afirmas, hazte la pregunta, ¿esto está en la palabra de Dios? ¿Esto es lo que Dios dice? ¿Esto es lo que Dios quiere? Porque si vas a seguir afirmando como principios lo que ya tienes, tienen que estar fundados en la palabra. Te dije, no hay sabiduría fuera de Dios. De lo contrario, te harás necio. Por eso tienes que hacerte la pregunta, querido, que me estás escuchando, amada que me estás escuchando. ¿En qué crees? ¿Es la palabra de Dios el fundamento de tu vida? ¿Es la voluntad de Dios lo que rige tu vida? Tengo que hacerte estas preguntas y tienes que hacerte estas preguntas. Ahora, si vas a creer en Dios, debes creer, por lo tanto, en su palabra y no en una parte de la palabra que te gusta. Porque esto no es así, no es que a mí me gusta esta parte de la Biblia, pero esta otra no me gusta. Entonces voy a creer en lo que me conviene. No. Yo te pregunto, ¿tú cuando amas a la persona que está a tu lado, la amaste solamente por las virtudes o dejaste de reconocer que hay humanidad y otras cosas en ella? Ahora ahí hay humanidad, por supuesto. O sea, cuando tú amaste a la persona, la amaste como el ser íntegro y completo que es. No dijiste, no, mira, yo quiero que te vengas a vivir conmigo, pero por favor, deja de lado tu forma de hablar. O las palabras que dices, no me gustan. Solamente quiero que estés aquí, pero que no hables. ¿Se podría sostener una relación así? O sea, o tú amas o no amas. Aquí es todavía mucho más tremendo porque cuando decimos amar a Dios, se supone que en Dios no hay error, en Dios no hay confusión, en Dios solo hay verdad. Entonces, si creemos en Dios y sabemos que Dios es bueno siempre, entonces ¿por qué tú condicionas su palabra? ¿Por qué crees en algunas cosas y en otras no? ¿Por qué practicas unas cosas y otras no? ¿Te das cuenta que hay un problema en tus principios? ¿Te das cuenta que hay un problema en tus convicciones? Porque si solo practicas lo que te conviene de la palabra, pero lo que no lo dejas de fuera, cuidado. Ahora, peor todavía, si tú usas la Biblia y la manipulas a tu favor. Si tú manipulas la Biblia y la usas para tu deleite personal, para un beneficio personal en degradación o en desmérito de otros o incluso en ir en contra de Dios mismo, estás en graves problemas. La palabra de Dios no puede ser alterada. La palabra de Dios no puede ser manipulada. Si vas a amar a Dios, si crees en Dios, entonces cree en su palabra. En toda su palabra, en toda. Hay evidencias de cuando uno tiene convicciones profundas. Hay evidencias. ¿Sabes cuáles son ellas? Te las voy a decir algunas de ellas. Hay evidencia de que tienes convicciones profundas cuando pasa el tiempo y sigues firme creyendo lo mismo. Eres una persona de convicciones cuando pasa el tiempo y sigues creyendo lo mismo. Eso es convicción porque la convicción trasciende al tiempo. Otra evidencia es que cambia las circunstancias y cambia tu ambiente, pero tú sigues creyendo lo mismo. Eso es tener convicciones. Que a pesar de que todo esté cambiando alrededor, a pesar de que las circunstancias ya no son las mismas, sigues creyendo lo mismo. Eso es tener convicciones. ¿Sabes qué es tener convicciones? Que aunque todos digan lo contrario, tú sigues afirmando lo que dice la Biblia. Eso es tener convicciones. Eso es tener convicciones. Que aunque seas visto como raro, anticuado, moralista, sigues teniendo tus mismas convicciones. Que aunque te paguen por cambiar de opinión, tus convicciones no están en venta. Estas son algunas de las evidencias de alguien que tiene convicciones. Me toca ver con tristeza cómo muchos jóvenes, frente a la presión que les presenta el colegio o la universidad, terminan vendiendo sus convicciones al mejor postor.
Veo con tristeza cómo algunos adultos compraron un discurso encantador de aquel que vino con la última novedad a vender nubes sin agua, de un sistema económico y político y social, y mudaron sus principios. Veo con tristeza cómo algunos, amedrentados, asustados por la burla y la ironía que sufren por pensar o creer en algo distinto, terminaron cruzándose de vereda y dejaron de lado sus convicciones para ir detrás de la multitud. Cuando pensaba en esta palabra, vino a mi mente un himno muy, muy antiguo, que seguramente nadie sabe porque es muy, 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 muy antiguo, más que solo el pianista que tengo al lado, que es más o menos de mi época. Cuando yo estaba tratando de estudiar piano, me tuve que aprender un himno de esos años. Pero mira lo que me quedó, la letra. Y dice ese himno: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en Cristo el Señor, pues Él murió por mí. Y dice al final: no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Wow, yo cuando pensaba en ese himno antiguo, re antiguo, me hacía pensar en esto. ¿Dónde descansa tu fe? ¿Descansa en un buen lugar? ¿Descansa en lo que es Dios, en lo que dice su palabra? ¿En qué está basada tu fe? Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 23. Colosenses 1, 23. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Firmes en la fe. ¿Cuántos que me están escuchando aquí detrás de esta pantalla son gente firme en la fe? Dice también Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, con estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escúcheme, esto no es nuevo. Esto viene de los tiempos de Jesús. Esto de el lindo discurso para vender una verdad a medias. Hay una sola verdad, íntegra y pura, y esa es Cristo Jesús. Hay una sola verdad escrita, y esa es la palabra que tenemos contenida en la Biblia. Sino que siguiendo la verdad en amor a Jesús, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si nuestra fe está en Jesucristo, no tendremos miedo del futuro. No puede ponerte en un escenario de complicación. No puede ponerte en un escenario de odiosidad. Lo que, por ejemplo, hoy vivimos como nación, los que estamos acá en Chile, por un plebiscito. No determina un plebiscito lo que somos. No determina un plebiscito lo que creemos. No determina un plebiscito ni el resultado que éste tenga, lo que tenga que ver con la perfecta voluntad de Dios. Nuestra fe no está allí, queridos. Cuidado con poner tu fe en el lugar equivocado. ¿Dónde está tu fe? Mi fe está en Jesucristo. Mi fe está en lo que dice la palabra de Dios. Si nuestras convicciones son firmes, no importa qué filosofía reine hoy en el mundo, nosotros seguiremos creyendo en Dios y en su palabra. No importa lo fuerte que grite el mundo, la voz de Dios será la única que nos guíe. Será la única que escuchemos. Tercer punto que quiero compartir contigo, que es el título de esta palabra: principios y convicciones. Principios y convicciones. Cuando yo estoy hablando de principios y convicciones, no estoy hablando de legalismo, porque hay una diferencia entre principios y legalismo. El legalismo pone énfasis en las formas, en los ritos, en los símbolos, y los levanta a un nivel de ley. Por eso que se hace tan difícil para un legalista vivir a Dios con libertad y con alegría. Por eso que el legalismo y la religiosidad son esclavizantes y no liberadoras. Eso no es evangelio. La Biblia no nos da legalismo. Lo que la Biblia nos da son principios, son verdades eternas.
Y a los principios los caracteriza cosas muy especiales. Déjame al menos mencionarte 3. La primera es, son universales a cualquier cultura o lengua. Una vez llegué a una nación a predicar la palabra. Y alguien me dijo, no, pastor, lo que pasa es que usted viene de Chile y en Chile tiene una cultura, una manera de ser, pero acá no va a funcionar, esto, pastor, no va a funcionar. Porque nosotros somos así, somos aquí, somos allá. Entonces dije, no, ¿sabe qué? Tranquilo, tranquilo. Yo te aseguro, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios es eterna y no está limitada a una cultura. La palabra de Dios es palabra de Dios, de aquí hasta la China. En cualquier idioma y en cualquier contexto social, económico, político, sigue siendo la palabra de Dios. Y cuando prediqué la palabra, gente vino a los pies del Señor, fue transformada, le dije, vas a ver con tus ojos que la palabra de Dios se va a cumplir en esta nación. Pasaron los años y de esa nación terminó naciendo un pueblo que amaba al Señor. ¿Sabes? Esto es lo lindo de los principios contenidos en el Evangelio, en su palabra, que son universales a cualquier cultura o lengua. Otra característica o singularidad que tiene los principios es que trascienden en el tiempo de generación en generación. Los principios de Dios establecidos en su palabra trascienden, no quedan pegados un tiempo, así que no te equivoques. No estamos desubicados en el tiempo. No estamos perdidos en el tiempo viviendo una realidad, porque los principios de Dios trascienden en el tiempo. Porque funcionan. Porque son los que de verdad le dan bendición y paz al hombre. Y un último aspecto, característica o singularidad de los principios es que son aplicables a cualquier realidad. Son aplicables a cualquier realidad. Por eso que la palabra de Dios nos da principios, o sea, un conjunto de valores que nos permiten saber cómo vivir y actuar en la vida para ser pleno. Eso es solo la definición de principios, es un conjunto de valores, ¿verdad? La Biblia está llena de principios. La palabra de Dios nos regala principios para vivir la vida, para vivirla bien, para ser felices, para ser libres. Entonces, frente a cualquier situación, nosotros vamos a aplicar los principios y esos principios nos van a gobernar. Porque la palabra de Dios contiene principios vigentes. ¿Sabe otra cosa más que tienen los principios? Son dinámicos y aplicables a cualquier circunstancia. Esto me encanta de la palabra de Dios porque uno la puede aplicar en cualquier momento, cualquier circunstancia, en cualquier lugar. En cambio, el legalismo es implacable, es condenatorio. No así los principios que son liberadores y llenos de gracia. Mira lo que dice Jeremías. Versículo 17, versos 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquí estamos hablando de que nuestra confianza está en Dios, no en un sistema, no en una economía, no en una política, no en una filosofía. Nuestra confianza está en Jehová, porque será plantado como árbol junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así son los que tienen principios y convicciones. Este año ha sido, como dice la Biblia ahí, el año del calor y el año de la sequía, porque vaya que ha sido un año duro, ¿no? Pero los que tienen principios y convicciones nunca dejan de tener una hoja verde. ¿Sabe por qué? Porque han confiado en Dios, han puesto su confianza en Dios y no en otra cosa. Celebramos y vamos a celebrar cuando llegue la vacuna, pero ¿saben? Mi esperanza no está en la vacuna. Vamos a celebrar cuando salgamos a abrazarnos de nuevo, pero mi alegría no estará solo allí. Mi confianza está en Dios. Mi confianza en Dios. Pueden venir años difíciles, puede venir enfermedad, quiebres económicos. Pero los que confían en el Señor, aún en el momento más difícil de la sequía, no se rendirán, no claudicarán de vivir bajo los principios de Dios. Pero lo más lindo es que no dejarán de dar frutos. Los que tienen principios y convicciones no dejarán de dar frutos.
los que están sustentados en la palabra de Dios, nunca dejarán de llevar fruto a pesar de estar quebrantados. Escucho un amén del otro lado. ¿Está viviendo quebranto? ¿Está viviendo momentos difíciles? Mire la potencia de aquel que confía en Dios, que a pesar de estar viviendo y atravesando un proceso difícil, no deja de dar fruto, ni su hoja se seca. Que tus principios, y termino con esto, que tus principios se transformen en convicciones y que seas un hombre que viva, y cuando digo hombre, digo mujer, que viva de acuerdo a sus convicciones. Dice Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. ¿Sabe qué es estar con convicciones? Vivir con convicciones es una creencia firme. Es una creencia que se sostiene siempre. El mundo cambiará. Cambiarán los colores políticos. Cambiarán los personajes políticos. Subirá y bajará el dólar. Cambiará la situación dentro de poco con todo este tema de la pandemia. Pero nuestra confianza no está allí. Y frente a la dificultad, frente a las voces que grita hoy el mundo, lo único que te mantendrán firme son tus convicciones, son tus principios. Y esos, para que te den fruto de verdad, deben estar cimentados en la palabra de Dios. No hay sabiduría fuera de Dios. Recuerda. Vamos a adorar al Señor antes de orar juntos en este momento. Chicas.